El anime inicia con Kaname Madoka, la cual se sorprende de encontrar a una chica con la que soñó, Akemi Homura, inscrita en su escuela. Homura, que parece ya conocerla, le advierte a Madoka que se quede como está o se arriesga a perderlo todo. Después de la escuela, cuando Madoka va con su amiga Miki Sayaka, escucha una voz extraña que la lleva a una sección abandonada del centro comercial. Allí se encuentra con una curiosa criatura parecida a un gato, llamada Kyubei, que es atacada por Homura, quien se revela como una chica mágica. Mientras Homura le exige a Madoka que se mantenga alejada de Kyubei, Sayaka llega y escapa con Madoka, solo para que queden atrapados en una barrera mágica, donde se les acercan extraños monstruos. Entonces son rescatadas por otra chica mágica, llamada Tomoe Mami, que repela a los monstruos con sus habilidades mágicas. Homura aparece de nuevo y se enfrenta a Mami, quien le dice que pasará por alto el ataque a Kyubei porque no quiere pelear frente a las otras chicas. A lo que Homura se va, Kyubei es curado por los poderes de Mami y explica que desea formar un contrato con Madoka y Sayaka para convertirlas en chicas mágicas. Kyubei y Mami le explican a Madoka y Sayaka que Kyubei tiene el poder de conceder deseos, pero a cambio quienes piden los deseos deben convertirse en chicas mágicas para luchar contra las brujas, las cuales nacen de las maldiciones. En eso, Mami se ofrece a llevar a Madoka y Sayaka a una cacería de brujas para determinar si hay un deseo por el cual arriesgarían sus vidas. Al día siguiente, Kyubei, el cual no puede ser visto por la mayoría de la gente, acompaña a Madoka y a Sayaka a la escuela, donde aprenden a comunicarse telepáticamente. Homura le advierte una vez más a Madoka sobre Kyubei, y cuando Madoka le pregunta cuál fue su deseo, ella se niega a responder. Después de la escuela, Madoka, Sayaka y Mami siguen en el aura de la bruja del día anterior, hasta un edificio abandonado donde salvan a una mujer de suicidarse, puesto que estaba bajo el control de la bruja. Mami derrota a la bruja y gana una semilla de sufrimiento, la cual es necesaria para purificar la gema del alma, es decir, lo que contiene los poderes mágicos de una chica mágica. Luego, Sayaka visita a un chico en un hospital llamado Kamiyo Kyosuke, que era un violinista que admiraba desde que era pequeña. Después de derrotar al familiar de una bruja, Mami le dice a Madoka y a Sayaka que tuvo un accidente y no tuvo tiempo para pensar en su deseo, además de explicarle a Sayaka sobre los precedentes para desear el nombre de otras personas. Esa noche, Homura se acerca a Mami y le vuelve a advertir sobre convertir a Madoka en una chica mágica. Al día siguiente, cuando visitan el hospital, Madoka y Sayaka encuentran una semilla de sufrimiento que está a punto de activarse, por lo que Sayaka y Kyubei ingresan al portal, mientras que Madoka va a buscar a Mami. Cuando Madoka y Mami las alcanzan, Homura le advierte a esta sobre la bruja, pero Mami la ata para evitar que la siga. A medida que continúan, Madoka menciona que su deseo es ser una chica mágica y ayudar a los demás, lo que hace que Mami exprese su lamentación sobre ser una chica mágica, puesto que la hizo sentirse sola y asustada, pero el hecho de que Madoka quiera luchar junto a ella la hace sentir feliz. Mami lucha contra la bruja Charlotte, la cual parece una muñeca, pero de repente esta se transforma en lo que parece ser una oruga para matar a Mami brutalmente ante los ojos de Madoka. Homura se logra liberar debido a la muerte de Mami, para después derrotar a la bruja y obtener la semilla de sufrimiento. Por esto, Madoka admite que está demasiado asustada por la muerte de Mami como para convertirse en una chica mágica, por lo que Kyubei decide dejarla en paz. Homura le dice a Madoka que Mami, junto a otras chicas mágicas que han muerto, son consideradas como desaparecidas para las personas normales. A eso, Madoka le dice que nunca olvidará a Mami y el hecho que Homura le salvó la vida, a lo que esta le replica que su amabilidad puede ser usada en su contra. Paralelamente, a medida que Kyosuke se siente más frustrado por su condición que le impide tocar el violín, Sayaka decide hacer el trato con Kyubei. En eso, Madoka nota que varias personas infectadas por el beso de la bruja Charlotte, incluida su compañera Hitomi, se preparan para suicidarse. Cuando Madoka previene el intento de suicidio en masa, la persiguen hasta un armario, donde una bruja la atrapa para torturarla con recuerdos de la muerte de Mami. Pero Sayaka, ya convertida en chica mágica después de usar su deseo para curar a Kyosuke, llega justo a tiempo para salvar a Madoka. Mientras tanto, Kyubei saluda a una chica mágica recién llegada
encargada llamada Sakura Kyoko, que no está contenta porque Sayaka se hizo cargo del área que le pertenecía a Mami. Homura y Madoka muestran preocupación por la decisión de Sayaka de convertirse en una chica mágica, a lo cual Madoka le pide a Homura que se haga amiga de Sayaka, puesto que no quiere que ella sufra el mismo destino que Mami, pero Homura le replica que las que se convierten en chicas mágicas no pueden salvarse. En eso, Sayaka visita a Kyosuke y se siente feliz de que finalmente él pueda tocar el violín una vez más. Más tarde ese día, Madoka va con Sayaka a buscar el familiar de una bruja, pero este escapa cuando los ataques de Sayaka son bloqueados por Kyoko, a quien solo le importa recolectar las semillas de sufrimiento. Ante el egoísmo de Kyoko, Sayaka se enoja y las dos proceden a pelear, y cuando Kyoko toma la delantera, Madoka considera usar su deseo para detener la pelea, pero Homura interviene antes de que pueda hacerlo. Homura deja inconsciente a Sayaka y hace que Kyoko se vaya, para luego decirle a Madoka que no se involucre y que se dé por vencida con Sayaka. Kyubei habla con Sayaka sobre el potencial que tiene Madoka para convertirse en una chica mágica, pero esta insiste en que no quiere que Madoka se vuelva una. Homura habla con Kyoko y menciona que algo conocido como la noche de Walpurgis, la cual se dice que es la bruja más poderosa de todas, se acerca en 2 semanas, por lo que Kyoko acepta formar una alianza para luchar contra ella. Por otro lado, Madoka siente preocupación por Sayaka, quien ignora la petición de Madoka para que trate de hablar con Kyoko, además de mostrar odio hacia Homura, a quien culpa por la muerte de Mami. A la noche siguiente, Sayaka se enfrenta nuevamente a Kyoko, quien le incita a pelear en un puente, pero antes de que inicie la pelea, Madoka arroja la gema del alma de Sayaka, con la esperanza de detenerlas. Sin embargo, Sayaka cae inerte, para sorpresa de Madoka y Kyoko. Es por esto que Kyubei explica que, como parte del trato, la gema del alma contiene literalmente el alma de la chica mágica, mientras que su cuerpo es su caparazón, que solo lo puede controlar estando dentro de los 100 metros de rango de la gema del arma. Homura entonces recupera la gema del arma y se la devuelve a Sayaka, reviviéndola. Sayaka se enoja con Kyubei por no hablar sobre la reubicación de su arma como parte del contrato. Al día siguiente, Kyoko se lleva a Sayaka a una iglesia que perteneció a su padre, explicándole que ella hizo el contrato con Kyubei para que la gente escuchara los sermones de su padre, pero cuando él se enteró de dicho deseo, se suicidó junto con su familia, dejando sola a Kyoko. Por esto, Sayaka se disculpa ante Kyoko, pero se niega a escuchar el consejo de esta de vivir por sí misma. Al otro día, Kyosuke regresa a la escuela, pero Sayaka evita hablar con él. Hitomi la confronta y le revela que también está enamorada de Kyosuke, dándole a Sayaka un día para que se confiese antes que ella, a lo cual Sayaka se derrumba ante Madoka, creyendo que nunca podrá estar con Kyosuke porque siente que ella no es humana. Esa noche, Sayaka lucha contra una bruja, ignorando la ayuda de Kyoko y atacando de una manera imprudente, al mismo tiempo que ríe como maniática. Sayaka logra derrotar a la bruja, pero se niega a tomar la semilla de sufrimiento. Madoka intenta razonar con ella, pero esta la culpa por su estado, para después salir corriendo. Mientras Homura y Kyoko hablan sobre la noche de Walpurgis, Kyubei les menciona que algo malo le pasará a Sayaka si no limpia su gema del arma. Esa noche, Sayaka no regresa a su casa y observa como Hitomi se le declara a Kyosuke al día siguiente, lo que la hace sentir más desesperación. En eso, Homura intenta ofrecerle una semilla de sufrimiento a Sayaka, pero ella la rechaza porque no confía en Homura, por lo que Homura se prepara para matar a Sayaka, de modo que Madoka no sufra por ver cómo Sayaka toca fondo, pero Kyoko aparece y ayuda a Sayaka a escapar. Luego, Kyubei obliga a Madoka a pedir el deseo para salvar a Sayaka, pero Homura le dispara antes de que pueda hacerlo. Esta se derrumba ante Madoka y le dice que no sea tan apegada. Madoka tiene la sensación de haber conocido a Homura en algún lugar antes, pero se va a buscar a Sayaka, y en ese instante aparece un Kyubei de reemplazo, identificando a Homura como un ser de una línea de tiempo diferente. Kyoko se encuentra en un tren con Sayaka, la cual va matando a 2 hombres, y cuando lo admite ante su gema del arma, esta se vuelve completamente oscura, rompiéndose y transformándose en una semilla de sufrimiento. Por esta razón, se nos muestra una reflexión de Kyubei, donde acota que las brujas son la forma madura de una chica mágica. Cuando la bruja aparece ante
Kyoko, Homura llega y usa su manipulación del tiempo para ayudar a Kyoko a escapar, llevándole el cuerpo de Sayaka a Madoka. Homura revela que la bruja era Sayaka, cuya gema del arma se había transformado en una semilla de sufrimiento, como resultado de haberse contaminado demasiado con desesperación. Esa noche, Kyubey aparece ante Madoka y le explica que su raza, conocida como incubadores, elige niñas en la adolescencia y las cría para que se conviertan en brujas, con el fin de convertir la energía emocional de las chicas mágicas y las impurezas de las brujas en energía pura, la cual liberan en el universo para evitar su deterioro. Además, le explica que los incubadores no tienen emociones y no entienden la moral humana. Luego, Kyoko le pide a Madoka que la ayude a tratar de alcanzar los sentimientos humanos de Sayaka y obtener su gema del arma de la bruja. Cuando las dos ingresan al portal para enfrentarse a la bruja, Kyoko recibe la mayoría de sus ataques, mientras que Madoka intenta hablarle a Sayaka. Sin embargo, Sayaka termina atacando a Madoka y Kyoko hace que Homura se lleve a Madoka a un lugar seguro, mientras que ella se sacrifica para destruir a Sayaka. Kyubey, el cual sabía que no había forma de salvar a Sayaka, se burla de Homura y dice que sin Kyoko no podrá detener la noche de Walpurgis, sin que Madoka se convierta en una chica mágica. Se nos muestra una línea del tiempo alternativa, en la que Homura es una tímida estudiante transferida que se hace amiga de Madoka, sin confianza en sí misma puesto que había estado en un hospital durante los últimos 6 meses. Homura es atacada por una bruja, pero Madoka y Mami la rescatan como chicas mágicas. Cuando tanto Madoka como Mami mueren en la batalla contra la noche de Walpurgis, Homura hace un contrato con Kyubey para que sea enviada al pasado y poder proteger a Madoka. Por esto, en una nueva línea del tiempo, se une a Madoka y a Mami, aprendiendo a usar sus poderes mágicos para el combate, deteniendo el tiempo mientras usa armas de fuego. Sin embargo, después de la pelea contra la noche de Walpurgis, Madoka se transforma en una bruja y Homura se da cuenta que Kyubey las había estado engañando. Ella intenta decírselo a las demás en el siguiente ciclo de tiempo, pero no le creen hasta que Sayaka se convierte en bruja y se ven obligadas a matarla. Después de la batalla, Mami mata a Kyoko y apunta con su arma a Homura en un intento de evitar que se conviertan en brujas. Por esto, Madoka acaba con Mami, dejándola solo a ella y a Homura para enfrentar a la noche de Walpurgis. Con sus gemas del alma agotadas, Madoka usa su última semilla de sufrimiento en Homura, rogándole que regrese al pasado para evitar que Kyubey la engañe, además de pedirle que la mate antes de que se convierta en una bruja. Volviendo al pasado con una personalidad más fría, Homura intenta evitar que Kyubey se ponga en contacto con Madoka en primer lugar, y decide luchar ella misma contra las brujas. Esto falla, manteniendo así el bucle interminable de Homura viajando por múltiples líneas de tiempo con la esperanza de salvar a Madoka. Kyubey le revela a Homura que la razón por la que Madoka tiene el potencial de convertirse en una bruja tan poderosa es porque los constantes viajes de Homura a través del tiempo para tratar de salvar a Madoka han resultado en que se convierta en el punto central de innumerables líneas del tiempo, ya que el potencial de una chica mágica está determinado por el efecto relativo de su papel en el destino. Después del funeral de Sayaka, Kyubey le muestra a Madoka la historia de las chicas mágicas y cómo ha dado forma a la civilización, causando angustia en Madoka. Madoka va a ver a Homura, quien le asegura de manera poco convincente que puede manejar con la noche de Walpurgis, y le revela la verdad sobre sí misma. Cuando una tormenta golpea la ciudad, Homura se encuentra sola para enfrentarse a la noche de Walpurgis, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, se siente abrumada y es derrotada. En eso, Madoka escucha de Kyubey que Homura puede convertirse en una bruja si pierde la esperanza de salvarla, por lo que Madoka se prepara para ir a buscarla, a lo que su madre intenta detenerla, pero Madoka la convence de que está haciendo lo correcto. Cuando Homura comienza a perder la esperanza y está a punto de convertirse en una bruja, Madoka llega con Kyubey y le anuncia que planea pedir su deseo. Entonces, Madoka toma la decisión de convertirse en una chica mágica, pidiendo el deseo de borrar a todas las brujas que existen en el pasado, presente y futuro. La naturaleza paradójica de su deseo hace que Madoka trascienda
trayendo a un nivel divino, estableciendo una nueva ley de los ciclos, en las que las chicas mágicas se purifican y desaparecen en un plano superior, en lugar de convertirse en brujas. En eso, Madoka se quita el listón de su cabello y se lo da a Homura, de modo que la pueda recordar, para luego desaparecer. Homura regresa a un mundo donde Mami y Kyoko todavía están vivas, pero Sayaka utiliza lo último que le queda de magia para ayudar a Kyosuke y luego desaparecer. En este mundo, las chicas mágicas ya no pelean contra brujas, sino contra espectros, los cuales cumplen un papel fundamental en el nuevo mundo que creó Madoka, puesto que previenen cantidades masivas de energía emocional que podrían dañar el universo, además de servir como fuente de energía para las chicas mágicas. Puesto que la única que recuerda a Madoka es Homura, esta se propone a seguir luchando para proteger el mundo y a las personas por las que Madoka se sacrificó.